La charla de la noche de hoy se llama Algunas reflexiones sobre el perdón. ¿Por qué solamente algunas? El perdón es un tema demasiado extenso. Es un tema que tiene muchísima tela por cortar. De hecho, muchas personas con las que he hecho procesos de coaching me han expresado que es muy difícil perdonar, es bastante difícil perdonar. Entonces, he hecho del perdón un caballito de batalla en el cual me he querido especializar, profundizar un poco en los temas de por qué a las personas nos cuesta tanto trabajo perdonar, por qué nos cuesta tanto trabajo pedir perdón cuando nos equivocamos. Y alrededor de ese tema he construido mucho y he tratado de profundizar con bastante material. Y para estas charlas que hago los martes, creo que 40 minutos no son suficientes, pero voy a tratar de ser muy preciso en lo que vamos a ver el día de hoy. Algunas reflexiones sobre el perdón. Voy a empezar por explicar el origen de la palabra perdón. Para los que me conocen bien saben que yo me enfoco mucho en lo que es la lingüística, la semántica y la etimología de las palabras. La semántica pues es el significado eh, simple, el que encontramos en el diccionario, lo que significan las palabras. La lingüística es cómo utilizamos esas palabras, cómo las utilizamos en nuestro diario vivir. Y la etimología es el origen de las palabras, de dónde nacieron, cómo nacieron, qué significan en su concepción original. Entonces la primera parte de la charla de hoy sobre el perdón voy a tratar de explicar el origen de la palabra perdonar. La palabra perdonar viene de dos palabras latinas. Gracias Adriana y gracias Yorladi por conectarse a esta charla. Dos palabras latinas dan origen a la palabra perdonar. La primera, per. Y la segunda, donare. La palabra original en latín es perdonare. ¿Qué significa per? ¿O qué significaba per en el latín antiguo? Significaba o significa completamente, totalmente, insistentemente. Muchas veces eso significa per. Completamente, totalmente, muchas veces. Eso significaba la palabra per. La palabra donare, hola Luisa, bienvenida a la charla. La palabra donare significa donar, significa dar, significa regalar. Entonces perdonare, en el latín antiguo, realmente lo que significa es regalar totalmente, regalar completamente, regalar muchas veces, dar por completo. Eso significa la palabra perdonare. Perdonare, del latín per, que significa completamente, y donare, que significa dar, regalar, donar, significa darse por completo, regalar totalmente, regalar muchas veces. Ese es el significado original de la palabra, esa es la etimología de la palabra. Eh, si entendemos que la palabra perdonar significa regalar por completo, vamos a empezar a cambiar nuestra forma de pensar con respecto a esa palabra. Ese es el origen de la palabra, esa es la etimología de la palabra. Regalar completamente, regalar por completo. Vamos un poquitico más a la historia de la palabra perdonare. Perdonare es una palabra que se utilizaba en la antigüedad en el comercio. Así es, en el comercio. Era una palabra que utilizaban los comerciantes. Nace en el comercio antiguo, en Grecia, en Italia, a través de las costas, cuando venían esos barcos cargados de mercancías y los pagos se daban a un plazo determinado. Entonces, los comerciantes tenían una práctica, y es que cuando una deuda de estas que eran a crédito no se podía pagar porque algo había pasado con el comprador, algo le había pasado al comprador, eh, después de un tiempo en donde había un desgaste para el vendedor cobrando la deuda, el vendedor, ojo, lo que les voy a decir, el vendedor entregaba la mercancía y estaba esperando que le pagaran, o sea que había una deuda de por medio. Había una deuda en donde el comprador le debía un dinero al vendedor. ¿Qué sucedía? Pues que el vendedor, después de un tiempo, se daba cuenta que era demasiado desgastante para él estar cobrando la deuda y determinaba en un plazo específico que esa deuda no se la iban a pagar. O sea, para el vendedor era claro que esa deuda no se le iban a pagar.
Primero porque el comprador o se desaparecía, o no respondía, o porque se lo decía, oye, no tengo plata para pagarte la deuda, no tengo dinero, no tengo esas monedas de oro para pagarte esa mercancía, la mercancía se perdió, o los piratas se la llevaron, entonces no tengo cómo pagártela. Entonces el vendedor tomaba una decisión, y la decisión era perdonare, de ahí nace el concepto de perdonar. El vendedor tomaba la decisión de perdonarle la deuda al comprador y le decía, ok, está bien, no te voy a cobrar esa mercancía. Esa era una práctica mercantil. Cuando el vendedor sabía que no le iban a pagar la deuda y que era demasiado desgastante, se desgastaba, perdía muchísima energía cobrándola, prefería seguir con sus negocios, prefería perdonar la deuda, regalarle ese dinero al comprador, no volvérselo a cobrar, y prefería enfocarse en seguir con sus negocios. No se desgastaba cobrando una deuda que no le iban a pagar. Él tenía claro que no se le iba a pagar, entonces no se desgastaba con la deuda. ¿Qué prefería hacer él? Perdonar la deuda. De allí nace el concepto del perdonare y de la palabra perdonar en el antiguo latín y en las antiguas prácticas comerciales. Bastante interesante, ¿no? Que esta palabra tan importante en nuestra sociedad actual venga de una práctica comercial. Pero bueno, entonces, ¿qué tiene que ver esto con nuestras emociones? ¿Qué tiene que ver esto con lo que nosotros sentimos en nuestra mente, en nuestro corazón? ¿Qué tiene que ver con las emociones? Entonces me voy a pasar ahora de la etimología de la palabra perdonar, me voy a pasar un poco a lo que son nuestras emociones. Eh, Cuando uno piensa en el perdón o en el por qué debe perdonar o en el a quién tiene que perdonar o quién está esperando que lo perdone a uno, generalmente están asociadas unas emociones. Hay rabia, hay dolor, hay orgullo, hay hipocresía, hay ansiedad, hay angustia, hay humillación. Eh, y hay una serie de emociones que no nos gustan. Hay muchísimas emociones y muchísimos sentimientos que tiene el ser humano. Voy a tratar de agrupar todo eso que mencioné básicamente en 5 sentimientos o en 5 emociones básicas que tiene el ser humano. La alegría, la tristeza, el amor, el odio y el miedo. Ahí se pueden agrupar todos los sentimientos y todas las emociones que se nos ocurran, se pueden agrupar en esos cinco grandes grupos principales y básicos de emociones. La alegría, la tristeza, el amor, el odio y el miedo. Resulta que cuando estamos, dependiendo de cada persona, dependiendo qué profesión tengas, dependiendo de en qué trabajes, dependiendo de hacia dónde quieres ir, dependiendo de tu entorno, de las circunstancias, tú tienes unas emociones deseadas que son necesarias para ti para desarrollar tu vida. Tienes unas emociones en donde quieres estar. ¿Qué pasa? A veces las circunstancias, a veces las decisiones que tomamos o a veces las decisiones que toman otros, a veces otras personas, llegan a nuestras vidas o pasan cosas que hacen que nosotros nos salgamos de esas emociones en las que nos gusta vivir, en las que nos gusta estar, como por ejemplo la alegría, como por ejemplo el amor, y nos las cambian. Nosotros dejamos que nos las cambien o nosotros mismos las cambiamos por decisiones que tomamos y luego nos arrepentimos. O otra persona llega a nuestras vidas y toma una decisión o altera nuestro entorno y cambian esas emociones que nosotros estamos sintiendo. Entonces cuando nosotros estamos en una emoción que es propia, que es nuestra, que nosotros la estamos administrando, y llega una decisión nuestra o una circunstancia o otra persona y nos cambia las emociones por unas emociones que no queremos tener, ahí se genera una deuda emocional o una deuda mental. Resulta que estamos en situación de amor y alguien o algo o nosotros mismos nos ponemos en una situación de odio y sentimos que nos están debiendo, que nos deben algo, que se nos llevaron el amor y nos lo cambiaron por odio, que se nos llevaron la alegría y nos la cambiaron por tristeza, que nos llevaron la tranquilidad y la cambiaron por miedo. Entonces ahí se genera, entre comillas, una deuda emocional, una deuda mental. Entramos en una deuda con nosotros mismos, o entramos en una deuda con otra persona, o entramos en una deuda con una situación, o entramos en una deuda con una decisión que tomamos nosotros o que tomaron por nosotros. Esa es la relación que hay entre las emociones y el perdón. Resulta que las emociones nuestras entran en deuda o nosotros entramos en deuda, generamos una deuda emocional o una deuda mental con respecto a nuestras emociones. ¿Para qué sirve el perdón?
Entonces, ¿para qué sirve el perdón? El perdón sirve para transformar las emociones. Si nosotros tenemos unas emociones que no queremos vivir, como la rabia, el odio, el orgullo, la hipocresía, la tristeza, la ansiedad, el perdón es una herramienta que nos sirve ¿para qué? Para transformar esas emociones negativas, esas emociones que no nos hacen vivir tranquilos, que no nos hacen sentir bien, para transformarlas en nuevas emociones y retomar el control de nuestra vida y de las emociones y volver a traer a nuestra vida las emociones que nosotros queremos tener. Le doy un saludo muy especial a Marcela Riaño, a Dianita, a Juliana, a Luisa, que están conectadas, a Alison, que están conectadas a esta charla. Gracias, gracias por escuchar. Si todos están bien, por favor pongan dedito arriba. Les quiero pedir el favor de que le den clic en compartir a esta transmisión para que le llegue a muchas personas más, para que lleguemos con este tema tan interesante que necesita nuestra sociedad. Denle compartir a la charla para que otras personas sean beneficiadas de este tema que es tan importante, y sobre todo en nuestras familias, y ya les voy a explicar por qué, sobre todo en nuestras familias. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos una serie de emociones, nos las volvieron nada, las volvimos nosotros nada, o por alguna circunstancia, por algo que pasó en nuestro entorno o por otras personas, nuestras emociones se desordenan. Entonces entramos en algo que se llama una deuda emocional o una deuda mental. Y entonces empezamos a buscar cómo cerrar esa deuda, cómo pagar esa deuda. Y pensamos que siempre tiene que haber algo para que la otra persona o sufra lo mismo o llegue la justicia y solucione todo. Y confundimos mucho el tema de la deuda mental con la justicia o con el olvido o con la venganza. Entonces vienen otras emociones que nos atacan porque queremos que la otra persona sufra como nosotros hemos sufrido, o que viva lo que nosotros hemos vivido, o nos damos golpes de pecho fuertísimos porque tomamos una decisión que no fue muy buena para nosotros. Y en ese momento empezamos a cargar y a cargar y a cargar en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestra espalda una serie de emociones que nos empiezan a atacar y que nos empiezan a carcomer. La rabia, el odio, la angustia, la sed de venganza. Entonces en nuestra mente y en nuestro corazón generamos esa deuda. Alguien o algo nos está debiendo, alguien nos debe. Si entendemos bien entonces el concepto del perdón que expliqué hace unos momentos, el perdón entonces es la herramienta para liberarnos de esa deuda, para liberarnos de esa carga, pero es unilateral. Ojo con lo que les estoy diciendo. La transacción del perdón, el perdón como tal, es una transacción unilateral. Nosotros, los que tenemos la deuda, a los que consideramos que nos están debiendo, somos los que debemos tomar la decisión de perdonar, sin importar lo que le pase a la otra persona, o sin importar qué fue lo que pasó, la circunstancia que generó esa deuda emocional o esa deuda mental. Nosotros tenemos que tomar esa decisión. ¿Por qué? Porque resulta que si no perdonamos, vamos a tener bloqueos. Entonces la pregunta es, ¿la falta de perdón nos bloquea para avanzar? Si uno tiene rabia, dolor, rencor, orgullo en su corazón, ¿podrá avanzar a la misma velocidad que si no lo tuviera? La respuesta clara es que no podemos avanzar a una mayor velocidad. Nos vamos a bloquear. ¿Por qué nos vamos a bloquear? Bienvenido Julio, bienvenido Cecitar, gracias por conectarse a esta charla. Estamos hablando de el perdón, del origen de la palabra perdonar y de cómo perdonar. En este momento estamos hablando de cómo perdonar nos bloquea para avanzar en nuestras vidas. Resulta que empezamos a traer, adicionalmente a lo que nos generó esa deuda emocional, empezamos a traer otras emociones. ¿Por qué? Porque queremos que alguien pague la deuda, queremos que alguien pague eso que nos está sucediendo. Entonces empezamos a traer sensaciones de odio, de ira, de venganza, de justicia divina, de no podemos vivir con la injusticia, queremos que los demás paguen, bueno, una serie de cosas que o nosotros mismos nos damos durísimo, porque a veces el perdón es con uno mismo, es por algo que uno hizo, por algo que uno dejó de hacer, por una mala decisión que uno tomó. Entonces uno se da durísimo y no se lo perdona. Uno no se perdona haber escogido la carrera que no era, la profesión que no era. Uno no se perdona haberse quedado callado en el momento que tenía que quedarse callado, o haber hablado en el momento que tenía que haber hablado. Entonces uno se va para el pasado y no se puede perdonar cosas que ya pasaron.
¿Cómo se da uno cuenta? ¿Cómo se pueden ustedes dar cuenta si ustedes están bloqueados? Si el perdón o la falta de perdón los está bloqueando. O cómo se pueden dar cuenta si dentro de su círculo de familia, de amigos o de compañeros del trabajo hay bloqueos por que tienen que ver con el perdón o con la falta de perdón. Es muy sencillo, la lingüística aquí es súper importante. Tenemos que aprender a escuchar primero que todo. Escuchar a los demás. Lo segundo, aprender a escucharnos a nosotros mismos. La escucha activa es muy importante en estos casos. Si hay problemas que tenemos que solucionar, si sabemos que hay problemas en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestro entorno, aprender a escuchar antes que juzgar es supremamente importante. ¿Cómo nos damos cuenta que hay bloqueos en una relación personal con nosotros mismos? Cuando hay bloqueos con nuestra pareja, con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestros compañeros de trabajo. Pongan mucho cuidado. Afinen su oído. Primero, escuchen sus propias palabras. Sus propias palabras. Escuchen las palabras de los demás. ¿Cuáles son las palabras que más utiliza una persona que está bloqueada por problemas del perdón o por la falta de perdón? ¿Cuáles creen ustedes que son? Menciónalas en sus comentarios. Si tienen alguna pregunta, por favor escríbanla ahí en sus comentarios y yo las voy contestando. ¿Cuáles creen que son las palabras que más usa una persona que tiene rabia en su corazón, que no puede perdonar algo que le pasó? Pues la palabra rabia suena muy seguido en una conversación. Uy, es que ese tipo me da rabia. Uy, no, es que a esa vieja la odio. Es que no puedo ver una situación como esa porque me parece injusta. Entonces, palabras que repiten muchísimo las palabras que están muy, muy, muy bloqueadas por el perdón o por la falta del perdón. Rabia, odio, ira, rencor, imperdonable, imperdonable. Eso es imperdonable. Eso no lo perdonaría jamás. Olvidar, me duele mucho, Sandrita, muy bien. No sé qué me pasa. Rabia, impotencia, muy bien. Esas son las palabras. Hay que aprender a escuchar, pero sobre todo, ojo, sobre todo, escucharse a sí mismo. Escuchar nuestros pensamientos, qué es lo que pasa por nuestra cabeza. Si nosotros estamos mencionando esas palabras, injusticia, arrepentimiento, venganza, dolor, y ojo con una muy importante, culpa. Sí, Juli, las personas que maldicen mucho también son personas que tienen muchísimos sentimientos y muchísimas emociones súper fuertes en su corazón que no pueden sacar. Dolor, ojo, la palabra culpa, súper importante. Si ustedes escuchan que ustedes mencionan y que ustedes viven le echando la culpa a todo el mundo, o escuchan a otra persona que menciona la palabra culpa, es una persona que tiene problemas, que está muy bloqueada con el tema del perdón, que no avanza por eso, que tiene incapacidad de perdonar o que necesita ser perdonada. ¿Por qué nos bloqueamos entonces? Uno dirá, bueno, pues sí, pero si no quiero perdonar, ¿pero qué pasa? La energía de nosotros los seres humanos se va para el lugar en donde nosotros nos enfocamos. Entonces, si nosotros nos enfocamos en emociones negativas, si nosotros nos enfocamos en todas esas palabras negativas y en todas esas emociones negativas, nuestra energía se va a desgastar ahí. Y como nos vamos a enfocar solamente en esa parte, porque no hemos podido perdonar o porque estamos deseosos de que nos perdonen por algo que hicimos cuando deberíamos perdonarnos nosotros mismos, nuestra energía se va para ese lugar. Y por eso no avanzamos en otras cosas de nuestra vida, no avanzamos en nuestra prosperidad, no avanzamos en nuestra salud, no avanzamos en el amor en nuestro hogar, en el amor hacia nuestros hijos, no avanzamos en el amor hacia el prójimo. Porque nuestro foco está en todas las emociones negativas y en todas las emociones que me generan pensar en esa situación que no he podido perdonar. Entonces, uno se bloquea, sí, efectivamente. Uno se bloquea mucho por estar amarrado a esas palabras. Por eso yo en todas mis charlas y en todas mis conferencias les digo que nos enfoquemos mucho en entender las palabras que usamos, para que dejemos de usarlas. Solamente con dejar de usarlas ya estamos empezando a sanar. Si tenemos problemas con el perdón, con algo que no hemos podido perdonar o con algo que no hemos logrado que nos perdonen, y nos enfocamos en sacar esas palabras de nuestro vocabulario, solo con esa pequeña clave ya empezamos a sanarnos. Esa es una clave. Pero digamos que eso lo podría decir yo porque lo he escuchado en muchos lugares o por la experiencia que he tenido con algunas personas con las que he tenido
procesos profundos de coaching, he hecho coaching a cientos de personas ya puedo tener una cuenta bastante interesante sobre las personas con las que he conversado, y estoy conversando sobre un tema de liderazgo, estoy conversando sobre un tema de crecimiento personal, estoy conversando sobre un tema de desarrollo, y les puedo asegurar que en la gran mayoría de los casos, cuando estoy conversando un tema a profundidad con uno de mis coaches, de las personas a las que apoyo, a las que les hago mentoría o a las que les hago coaching, encuentro que los bloqueos para que sean mejores líderes, para que sean mejores trabajadores, para que mejoren su prosperidad, tiene que ver con que hay algo que no han podido resolver con respecto a su perdón, al perdón que le deben a alguien o al perdón que se deben a sí mismos. Casi siempre he encontrado eso. Entonces decidí hacer una encuesta. Algunos de ustedes ya se las he mencionado. Estoy desarrollando algo que se llama la encuesta latinoamericana del perdón. Antes de esta transmisión, cuando se termine la transmisión, van a ver que yo coloqué un link donde decía la encuesta latinoamericana del perdón. La voy a colocar en los comentarios cuando se acabe esta conferencia y la voy a colocar varias veces en mis redes sociales. Se llama la encuesta latinoamericana del perdón, en donde no importa su edad, no importa su raza, su credo, no importa el sexo que usted tenga, no importa nada, no importa su condición social, su condición socioeconómica, no importa si es empleado o desempleado, usted puede contestar la encuesta, está para todo el mundo. Pero esa encuesta la he venido desarrollando desde hace muchos meses atrás, la encuesta latinoamericana del perdón. Y encontré lo siguiente que es importante que ustedes escuchen. Más del 60% de las personas a las que han contestado la encuesta, más del 60%, ojo, consideran que tienen temas pendientes en su vida por perdonar, sin importar la edad. Más del 60% de las personas consideran que tienen temas pendientes por perdonar o por ser perdonados. Y acá viene lo interesante. Dentro de la encuesta preguntamos a quién. El 38%, o sea, casi el 40%, el 38% de las personas tienen temas pendientes por perdonar o por ser perdonados que tienen que ver con su pareja o con su expareja. En este momento hay 22 personas en esta charla. El 60% de ustedes, o sea, casi 14 personas, tienen temas pendientes por perdonar o por ser perdonados. Podría decirlo sin temor a equivocarme. De las personas que hemos encuestado, el 38% tiene temas pendientes con su pareja o con su expareja. El 23%, perdón, tienen temas pendientes de perdonar o ser perdonados que tienen que ver con sus padres, con su papá o con su mamá. Fíjense cómo nos afecta el perdón en nuestra vida diaria, cómo nos puede bloquear. Si tenemos temas pendientes de perdonar con nuestros padres, con nuestro papá o con nuestra mamá, el 29% con otros miembros de la familia, o sea, casi el 52% de las personas tienen temas pendientes por perdonar dentro de su propio techo, más el 80%, 40, 30, sí, el 80% están bajo el mismo techo. Son los padres, papá, mamá, miembros de la familia, hermanos, primos, la pareja, el esposo, la esposa. Entonces, este tema vale la pena de verdad profundizarlo, vale la pena interiorizarlo, vale la pena reflexionar. Por eso quise hacer esta charla, porque estas cifras que me arrojaron la encuesta para mí son muy evidentes. El problema no está de puertas para afuera. Voy retomando de a poquito, se estaba mencionando las cifras. Las cifras que ha arrojado la encuesta que he venido haciendo desde hace ya varios meses, en donde he empezado a trabajar a profundidad el tema del perdón. Muchos de ustedes saben que mi meta es ser uno de los entrenadores y uno de los coaches que más ayuden a las personas a desarrollar y a solucionar, o por lo menos a trabajar en todos los problemas que tienen relacionados con el perdón. Ese ha sido mi propósito y se ha convertido en mi propósito de vida. Entonces estoy trabajando fuertemente en eso. Por eso la importancia de que me ayuden compartiendo esta transmisión para que le llegue a más personas, a ver si logramos sanar corazones y logramos entre todos sanar familias sobre todo. Porque esta encuesta, como les decía, entonces retomo el tema, el 38% de las personas que contestan la encuesta, o sea, 4 de cada 10 personas tienen problemas con su pareja o con su expareja.
o problemas con la pareja, no, problemas con perdonar lo que sucedió con su pareja o con su expareja. Eh, y el 52% de las personas tienen problemas dentro de su propia casa, con los miembros de su propia familia. Entonces vemos que los problemas más marcados están con los padres. En la mayoría de los casos hay algo que no le podemos perdonar. No hemos logrado perdonar que nuestros padres, no hemos logrado perdonar a nuestros padres, a nuestro papá o a nuestra mamá, o no hemos logrado que ellos nos perdonen a nosotros. Y con otros miembros de la familia, hermanos, primos, cuñados, qué sé yo, aparecen muy marcados dentro de la encuesta. ¿Cómo puede afectar esto nuestro rendimiento? Imagínense ustedes todo el esfuerzo de la mente, todo el esfuerzo del cuerpo. Hola Viviana, bienvenida. Blanquita, te volviste a conectar. Viejo Felipe, bienvenido. Una pregunta que le hago a las personas dentro de la encuesta. ¿Usted cree que el perdón o la falta de perdón afecta a su salud? Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Traten de ayudarme ustedes ahí en sus casitas. Traten de poner cara de mal genio. Pongan cara de rabia. Pongan cara de ira. ¿Lo intentamos juntos? Miren la cara de una persona que tiene rabia y que tiene ira. Imagínense lo que pasa con los músculos de la cara y con los músculos del resto del cuerpo. Tener rabia, tener ira, sentirse ofendido. Eso, carita brava a todos, carita brava, carita brava. Terrible, o sea, eso gasta demasiada energía. No solamente mental, ojo, no es solamente mental. Lo mental se convierte en temas emocionales y lo que es emocional se convierte en temas físicos. Se tensionan los músculos, se tensiona todo, se nos tensiona la cara, se nos tensiona los brazos, muchas personas les tiemblan las piernas cuando tienen rabia, cuando tienen ira, cuando ven a alguien que odian, a alguien que les hizo algo malo, o ven una situación que los pone en ese estado emocional. Pues imagínense toda esa energía que nos estamos gastando en pensar en esa deuda que tenemos pendiente. Gastamos energía y nos desgastamos. No solamente nos desgastamos, todo esto tarde o temprano se convierte en estrés. Miren, la encuesta me arrojó otras cifras bien interesantes. Yo les pregunté a las personas en la encuesta y les pido que ustedes contesten la encuesta cuando se acabe esta conferencia, que la voy a dejar ahí en las redes sociales. Pero uno de los resultados interesantes que les pregunté a las personas, cada cuánto pensaban en ese tema del perdón que tenían pendiente por perdonar o por ser perdonado. El 52% de las personas piensan en esos temas por lo menos una vez al mes. Bueno, uno diría una vez al mes no es mucho, pero sí es mucho. El 18%, el 18% de las personas piensan en los temas del perdón todos los días. ¿Usted se imagina? 2 personas de cada 10, 20 personas de cada 100, 200 personas de cada 1000, piensan todos los días en ese tema que tienen pendiente por perdonar, que tienen pendiente que les perdonen. ¿Ustedes se imaginan cuál es la carga emocional que tienen esas personas? ¿Que tiene usted cada vez que piensa en eso que no ha podido perdonar? La carga emocional es muy alta. Y esa carga emocional se va a convertir o se convierte tarde o temprano en estrés. Solamente con preguntarles si creen que eso afecta a su salud, las personas saben y piensan que eso le está afectando a su salud. El estrés genera cortisol. El cortisol y la adrenalina son 2 de los químicos más fuertes para nuestro cuerpo. El cortisol y la adrenalina, en una cantidad de descargas muy seguida y muy alta, tarde o temprano se convierte en una enfermedad. En una enfermedad, alguna parte de nuestro cuerpo se va a ver afectada por los temas de estrés. Entonces, no solamente nos bloquea porque nos bloquea la mente y estamos pensando en eso todo el tiempo, sino que nos bloquea la salud. No, literalmente nos enfermamos por la falta de perdón, por no implementar el perdón dentro de nuestra vida. Juan Humberto pregunta, ¿por dónde se debe empezar para perdonarse a sí mismo?
Es una pregunta muy interesante que les va a servir a todos ustedes. Miren, lo primero es ser consciente. Hay que ser conscientes. eh, hay que ser conscientes, primero que todo, de nuestros pensamientos. ¿Qué es lo que está pasando por nuestra cabeza? Y si realmente lo que estamos dejando que pase por nuestra cabeza nos está afectando en nuestra productividad, en nuestro amor hacia nosotros mismos, en nuestro amor hacia los demás, hacia nuestra familia. Si somos conscientes de que eso que dejamos que pase por nuestra cabeza nos afecta, vamos a empezar a controlarlo. Entonces, ¿por dónde debemos empezar? Mirarnos al espejo todos los días y encontrar la bondad que hay dentro de nosotros. ¿Cuáles son nuestras principales cualidades? Como decía al principio, perdonar es un regalo. Entonces démonos primero un regalo a nosotros mismos. Perdonemos esa deuda que tenemos con nosotros, sea lo que sea que nos haya pasado, las decisiones que hayamos tomado, el mal que nos hayamos hecho a nosotros mismos, mirémonos al espejo y digámonos, te perdono. Tiene que ser unilateral. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene que ser una decisión interna y que no debes esperar nada ni siquiera de ti mismo, solamente dejarlo ir, soltarlo. Y hay que decírselo muchas veces, muchas veces. Puede ser, para unas personas puede ser una sola vez que sea suficiente, pero todos somos diferentes. Pueden ser que hayan personas que tengan que decírselo 100 veces, pero es importante decírselo. Un ejercicio bien interesante que he implementado con muchas de las personas es mirarse al espejo por las mañanas o mirarse al espejo en un momento del día, decirse en voz alta lo que no nos gusta de nosotros y decirse en voz alta lo que sí nos gusta de nosotros. Hacer una lista con eso una semana después. Hay que grabarlo. Si tenemos un celular, un smartphone, con una grabadora, grabémonos nuestras palabras y escuchemos nuestra propia voz. Escuchemos nuestras palabras. Traten de escuchar sus propias palabras grabadas en audio. Es un ejercicio bien interesante y escuchen lo que se dicen. Una vez escuchen tanto lo positivo como lo negativo, enfóquense en lo positivo. Así hayan poquitas cosas, así hayan poquitas cosas positivas, enfóquense en esas poquitas. Y empiecen a regalarse eso todos los días. Que es que yo soy guapo, que yo soy inteligente, que yo soy buena gente, que yo soy chistoso. Todo eso que sea positivo, repítanselo, repítanselo. Y vayan subiendo la dosis a diario frente al espejo. Ese es un buen ejercicio para empezar a amarse a sí mismo, a aceptarse uno tal y como es y a perdonarse a sí mismo. Entonces, si uno se llena de esa capacidad de perdonarse a sí mismo, perdonarse uno mismo sus errores, las decisiones que tomó, las circunstancias en las que se comprometió, va a empezar a mirar mejor su presente y mucho mejor su futuro. ¿Qué otras preguntas hay por ahí? Yo creo que me han preguntado más cositas por acá arriba, perdonen, yo miro. ¿Se le puede llamar perdón si yo perdono a esa persona pero no vuelvo a tener un trato con ella? ¿Se le puede llamar perdón si yo perdono a esa persona y no vuelvo a tener trato con ella? Totalmente. Uno no tiene que... Hay dos cosas que quiero que queden claras. Perdonar no significa olvidar. Y perdonar tampoco significa que uno se olvide de la justicia. Lo que pasa es que no es uno el que tiene que encargarse de la justicia. De la injusticia se tiene que encargar la ley. Los organismos que tengan que encargar de eso, sean humanos o divinos, deben encargarse de la justicia. No uno, porque uno no es juez. Uno no es el que debe tomar la justicia en sus propias manos. Uno lo que debe hacer es dar el regalo. Por eso perdonar es un regalo. Uno lo que debe hacer es dar el regalo. Regalar eso que creemos que nos están debiendo, se lo regalamos. Cójalo, lléveselo. Ya, yo no quiero vivir más con esto, lléveselo usted, se lo regalo, ya no hay deuda entre los dos, ya no me importa. Tampoco hay que decírselo frente a frente a la persona, si es que hay una persona que tenga que ver con este tema, tampoco hay que decírselo de frente, eso es un acto interno, es unilateral. Uno puede perdonarlo mentalmente, perdonarlo en su corazón y esa persona ni por enterada se da. No tiene por qué darse por enterada, ni tenemos que volver a tener trato con ella. Hay personas con las que no nos deberíamos juntar porque son tóxicas, pero tampoco deberíamos estar viviendo con ese dolor, tampoco deberíamos estar viviendo con esas emociones, porque no es justo, o sea, no es agradable para nosotros. Y si hay un victimario, por ejemplo, pues esas personas ni siquiera se enteran de lo que nosotros estamos viendo, seguramente ellos siguieron su vida común y corriente. Entonces sí podemos perdonar, aunque no nos volvamos a hablar con el otro. No es necesario hablar con la otra persona. Entonces sí podemos perdonar.
¿Por qué tenemos nosotros realmente la necesidad de perdonar? ¿Por qué hoy en día tenemos la necesidad de perdonar? Entonces, retomemos lo que les explicaba antes. En la antigüedad, el perdón era una transacción comercial entre un vendedor y un comprador, en donde el vendedor decidía regalarle el valor de la deuda al comprador porque el comprador no apareció, o porque los piratas se robaron la mercancía, porque el tipo no la pudo vender y no pudo recuperar el dinero. Entonces el vendedor, para no desgastarse, le regaló el valor de la deuda. A nosotros nos pasa igual, tenemos una serie de cargas en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra espalda, nos duele literalmente la espalda, porque nos cargamos de una serie de emociones que no queríamos cargar con ellas. Consideramos que una circunstancia o que una decisión o que otra persona tiene una deuda con nosotros, que nos debe, que alguien nos debe, porque alguien nos quitó esas emociones que eran nuestras, la alegría, la capacidad de sonreír, el amor, nos las quitaron. Entonces decimos, alguien nos las quitó, alguien nos las debe. Entonces la necesidad de perdonar en el mundo actual tiene que ver con liberarnos de eso. Decirle, ¿sabe qué? Al mundo, a las personas, a las situaciones y al pasado, ¿sabe qué? Lo perdono, se lo regalo. Todo esto malo que yo me cargué en mi mente, en mi corazón y en mi espalda, me lo quito y lo regalo. El perdón es un regalo, es unilateral, es una transacción unilateral. Entonces no se necesita tener nadie al frente que se entere ni decirlo, no es ni siquiera necesario decirlo, siempre y cuando uno en el corazón perdone de corazón. Entonces, podemos darnos ese regalo a nosotros mismos, perdonarnos a nosotros mismos. Eso es un bonito regalo que nos podemos dar. Y no solamente por las cosas gravísimas que pasaron. A veces en el día a día nos pasan cosas que por la noche decimos, pero ¿cómo me pasó esto? Y no nos las perdonamos. Perdonémonos todas las noches por lo que nos haya pasado durante el día. Empecemos a implementar el perdón como un estilo de vida. Es a lo que los quiero invitar. El perdón no debería ser algo que nosotros utilicemos de manera correctiva, o sea, para aliviar el dolor cuando nos pasó algo grave. Casi siempre lo utilizamos así. Pero ¿qué pasa si lo empezamos a utilizar todos los días en pequeñas dosis? ¿Qué pasaría con todos nosotros y con nuestras familias y con nuestro entorno si decidimos aplicar el perdón todos los días en pequeñas dosis? Todos los días. Si no me siento aún en la capacidad de perdonar, ¿qué puedo hacer? Empezar a practicar esto que estoy diciendo en este momento. Empecemos a implementarlo en pequeñas dosis. Perdonemos las pequeñas cosas, las bobadas. Ay, que no me serviste el chocolate como a mí me gusta. Ay, que es que tú sabes que a mí me gustan los huevos blanditos y me los serviste duros. Entonces empecemos a perdonar esas pequeñas cositas que al final se pueden convertir en cosas muy grandes. Entonces utilicemos el perdón de manera preventiva. Para prevenir grandes dolores, perdonemos pequeñas cosas. Todos los días un poquito de perdón con nosotros, un poquito de perdón con los demás, con nuestros papás, con nuestra mamá, con nuestro papá, con nuestros hermanos, sobre todo con nuestros hermanos y con nuestras hermanas. Un poquitico de perdón todos los días, con nosotros mismos, con nuestros compañeros de trabajo. Perdonemos esas bobaditas, porque si no las perdonamos esas bobaditas, empiezan a convertirse así, grande, más grande, más grande, más grande, más grande, más grande, hasta que nos tapan. Si aprendemos a perdonar esas pequeñas cosas, nos vamos a volver especialistas en el perdón. Y va a ser mucho más fácil luego perdonar las cosas grandes que no hemos podido perdonar, porque nos vamos a dar cuenta que nos volvimos especialistas en el perdón. Además que, pues deberíamos ser un poco más prácticos. ¿Qué pasa si no lo hacemos? Vamos a seguir desgastándonos, vamos a seguir gastando nuestra energía en lo que no es. Vamos a enfermarnos. O sea, por salud. Hagámoslo solamente por salud. Empecemos a aplicar el perdón como una metodología de vida para mantener una mejor salud. Si no perdonamos no podemos dormir. Por ahí dentro de esta conferencia está mi gran amiga Blanquita, que ella es experta en los temas del descanso y del sueño. No vamos a dormir, no vamos a poder tener un sueño, un buen sueño, un sueño reparador. Entonces nos vamos a seguir desgastando nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro cerebro. Pero si perdonamos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener más energía para nosotros. Si tenemos más energía para nosotros, nos podemos enfocar en las cosas buenas de la vida. Vamos a ser mucho más eficientes en nuestro trabajo. Vamos a ser más amables en nuestra casa y seguramente nos van a querer más. Por lo tanto, vamos a tener el control de nuestras emociones, vamos a ser más felices y no vamos a dejar
que otros se adueñen de nuestras emociones, sino que nosotros mismos vamos a ser los dueños de nuestras emociones. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo perdonar? Que creo que ya lo he dicho varias veces, pero lo quiero cerrar y lo quiero redondear para que lo tengamos claro. Nos cuesta mucho trabajo perdonar por una cosa en particular, y es que no entendemos que el perdón es incondicional. Siempre pensamos que hay otra persona en la relación del perdón, hay otra persona, que esa persona nos tiene que pedir perdón o que nosotros le tenemos que pedir perdón a esa persona. Entonces, rompamos ese paradigma. El perdón no tiene condiciones. Yo no tengo que esperar que vengan y me pidan perdón, ni yo tengo que ir a pedir perdón personalmente. Podemos hacerlo unilateralmente y lo podemos hacer en privado y en nuestro corazón y liberarnos. No tenemos que ver a la otra persona, simplemente la tenemos que dejar ir de nuestro, tenemos que abandonar el dolor que nos causa su recuerdo. No la vamos a olvidar, porque el perdón no se trata de olvido, y esa es la segunda clave. Perdonar no significa olvidar. Es como cuando uno se hace una cortada. Imaginemos que por acá hay una cortada. ¡Plan! Me corto. Cuando me corto, me duele. Ese es el momento en el que alguien me causó dolor, yo me causé dolor, una circunstancia, una decisión o una situación me causó dolor. En el momento en que me corta y me sale sangre, ahí duele. Luego yo me limpio, me echo pomaditas, me pongo una cura, me quito la cura y con el tiempo ahí queda una cicatriz. El perdón es igual, el perdón es saber que hubo una cicatriz, ¿sí? Pero ya no me causa dolor. ¿Qué es lo que nos está pasando en la sociedad actual? Que vemos la cicatriz y recordamos el dolor y sentimos nuevamente que nos duele. Entonces la clave es que miremos, que entendamos que perdonar no significa olvidar. Nadie está pidiendo que olvides lo que te pasó, pero que tengas la capacidad de no volver a traer ese dolor a tu mente y ese dolor a tu vida que te vuelva a generar ese dolor. ¿Están todos escuchando bien? ¿Están todos viendo bien? Entonces sí, correcto, Carito. Perdonar es tener la capacidad de que no nos duela el recuerdo, no retomar el dolor. Hay que superar el dolor. Eso es la clave del perdón. Y la tercera clave para entender muy bien el perdón no tiene nada que ver con la justicia. Uno cree que si uno perdona no se va a hacer justicia. Tampoco, cuando los dolores son muy grandes. Yojitan, bienvenido. Gracias por conectarte. Uno cree que si uno perdona entonces no va a haber justicia. Porque uno quisiera uno mismo hacerse cargo de la justicia. Ser uno el ejecutor, ser uno el juez, ser uno el que condena y ser uno el que dicta la sentencia. No. El perdón no tiene que ver con eso. Cuando uno incluye el perdón dentro de su mente, dentro de su corazón, de lo que uno debe hacerse consciente es que la justicia queda en manos de otros. Justicia divina o justicia humana, la que sea, en la que usted crea. Bueno, y si no cree en la justicia, igual, porque hay personas que no creen en la justicia en este país, pero no se ocupe usted de eso, no se desgaste con eso. Usted simplemente dé el regalo, perdone. Perdonar es un regalo, dé el regalo. Porque la persona que más se va a beneficiar del perdón no es el otro, no es él, ni ella. La persona que se va a beneficiar del perdón es usted mismo. La persona que más se beneficia del perdón es la persona que lo otorga. Esa es la clave. Entender que no es un tema que tenga condiciones, que no tiene nada que ver con el dolor del recuerdo, no eliminar el recuerdo, pero sí eliminar el dolor del recuerdo, y que no confundamos el concepto con el tema de justicia, porque no tiene nada que ver con la justicia. La justicia debe ir por otro lado y nosotros damos el regalo de perdonar. Contesten la encuesta latinoamericana del perdón, la voy a dejar acá en los comentarios, la voy a estar publicando esta semana en mis redes sociales para que la contesten, para que hagan una evaluación de qué tanto están pensando en esos temas. Es muy difícil perdonar en la medida en que uno lo considere difícil. Acuérdate, Alexandra, que las palabras tienen poder. Si tú piensas que es difícil, va a ser más difícil de lo que es. Pero si tú empiezas a pensar que puede ser una tarea sencilla, se te va a hacer más fácil. Utiliza las palabras adecuadas. Perdona en pequeñas cantidades todos los días.
un poquitico de perdón al desayuno, un poquitico de perdón al almuerzo, en pequeñas dosis, empecemos a implementarlo y verá que va a funcionar mejor. Si ustedes quieren que yo vaya a su ciudad a dictar una conferencia, un taller a profundidad, se está cortando el video, bueno, tratemos de que, esperemos a ver qué pasa. Si ustedes quieren que yo vaya a su ciudad, coloquen el nombre de su ciudad. Tengo un taller, tengo una conferencia taller que dura más o menos 8 horas. Acá apenas son 40 minutos, trato de hacer lo mejor en estos 40 minutos para compartir con ustedes y que puedan ir a descansar. Pero tengo un proyecto que se llama el Proyecto Perdón. Es un taller en donde compartimos más técnicas, donde hacemos práctica, donde hacemos también ceremonias de Johitan, en Londres, te consigues 20 personas, hermano, y me voy para Londres a dictar el taller. Hacemos unas prácticas, hacemos una ceremonia de liberación. Doy técnicas de programación neurolingüística, doy técnicas de entrenamiento mental, en donde trabajo a profundidad con todas las personas el tema del perdón. Este taller lo voy a estar dictando en Bogotá en el mes de marzo, a finales de marzo. Para todas las personas que estén en Colombia, particularmente en Medellín, en Manizales, en Armenia y en Pereira, que es las ciudades que he estado visitando en mi tour los últimos meses, dejen su ciudad si están interesados en este taller. El taller lo dicto para máximo 20 personas, no más de 20. Entre 15 y 20 personas, si logramos reunir en una ciudad, me voy para la ciudad y los apoyo. Hacemos uno de estos talleres que ya he dictado acá en Bogotá y que ha ayudado realmente a muchas personas a superar temas y conflictos que los tienen bloqueados, y hemos ayudado a reconstruir tejido social, hemos ayudado a unir familias, hemos ayudado a recuperar lazos que se habían perdido. Entonces, si quieren ver un poquitico más a este tema a profundidad, escríbanme acá en los comentarios o escríbanme por interno, vamos armando los grupos, y cuando tengamos los grupos de 15 a 20 personas podemos hacer el taller. Acá en Bogotá ya está listo, quedan unos pocos cupos. Voy a estar colocando en las redes sociales las fechas y los lugares para que se inscriban y para que me escriban, y damos este taller a profundidad en donde hay muchas herramientas que tienen que ver con coaching, con programación neurolingüística, con psicología, pero sobre todo temas que tienen que ver con el yo interior, con lo que yo quiero para mi vida, con lo que yo quiero, con la prosperidad que yo busco para mí y para las personas que amo. De eso se trata el taller, de pensar un poco más en el amor propio y en el amor hacia los demás. Es un taller básicamente sobre el amor. Y bueno, creo que eso era todo lo que quería compartir el día de hoy con ustedes. Espero que haya sido, que les sirva. Voy a seguir dando algunos otros talleres sobre este tema. En las redes sociales estoy publicando varios tips sobre el perdón. Les agradezco a todos por estar acá. Correcto, si no perdonamos es como si andáramos con una maleta llena de piedras, de rocas. Entonces caminamos más lento, caminamos muy despacio. Entonces los invito a practicar el perdón en pequeñas dosis. Ojalá lo puedan practicar en grandes dosis, ojalá, ese sería el ideal. Pero sabemos que para algunas personas es más complicado que para otras, entonces apliquemos el perdón y practiquémoslo en pequeñas dosis. Que sea un estilo de vida, perdonemos las pequeñas cosas y así vamos a evitar los grandes dolores. Muchísimas gracias a todos ustedes por asistir a mi charla del día de hoy. De verdad les agradezco mucho por su tiempo. Sé que estoy compitiendo contra los canales de televisión en donde todo el mundo quisiera en este momento estar viendo estos temas, pero el tiempo de ustedes en este momento es valiosísimo. Muchas gracias a todos por conectarse, por ver la charla. Practiquen el perdón, pequeñas dosis, todos los días, que se vuelva un estilo de vida, que se vuelva algo preventivo y no correctivo. Y verán que su vida va a mejorar, que van a mejorar sus relaciones, que se van a unir los lazos sociales y los lazos familiares. Gracias a todos por asistir. Muchísimas bendiciones para todos. Anita desde Cali, muchas gracias. Blanquita, Johan, a todos muchas gracias. Les agradezco mucho que me hayan acompañado. No se pierdan cada 15 días estas charlas
para mejorar nuestra vida, para nuestro crecimiento y nuestro desarrollo personal, en los comentarios o por interno me pueden escribir si quieren que hablemos de otros temas en los cuales ustedes estén interesados, y yo con mucho gusto puedo preparar los temas si están a mi alcance. Muchas gracias a Adriana, Juan Humberto, Mariluz, a todos los que se conectaron. Mauricio Bock, lo vi por ahí, muchas gracias por conectarte, Mauro. Fuerte abrazo, bendiciones, Dios los bendiga, muchas gracias. Hasta luego.